Bien, muchachos, lo siguiente que estudiaremos es esto a lo cual se le conoce como función numérica. Función numérica es simplemente otro tipo de funciones, y cuando digo de otro tipo no es que me refiero a que sea diferente, sino que esta ya se aplica con métodos matemáticos. Entra dentro de las funciones inyectivas, sobreyectivas o biyectivas, pero esta se obtiene, o sus relaciones se obtienen mediante cálculos matemáticos. Entonces, una definición sencilla de lo que sería una función numérica sería esta, que es aquella función cuya relación está dada por una fórmula matemática. Aquí subrayamos esto para identificarlo. Es una función cuya relación está dada por una fórmula matemática. Y para establecer los pares ordenados se sustituyen los elementos del conjunto de partida en la relación. Entonces, esto es lo primero que nosotros debemos saber para poder empezar a desarrollar lo que sería una función numérica como tal. Entonces, ya de ahí usted debe saber y conocer, digamos que haber practicado lo que sería el uso de las reglas de los signos para los números enteros, por lo menos, que eso es lo que le va a servir para poder realizar los cálculos de manera efectiva. Entonces, hasta ahora hemos visto lo que son las funciones inyectivas, sobreyectivas, biyectivas, hemos visto los criterios para ver si es función y hemos podido establecer las relaciones de una manera sencilla. Pero las funciones que hemos visto hasta ahora son funciones que son cualitativas. Ahora, esta función numérica es una función que tiene por característica que sus elementos son cuantitativos. Es decir, son cantidades, son números. Por tal razón, entonces se necesita realizar cálculos matemáticos para poder dar con las soluciones de las relaciones de estos diagramas sagitales. Entonces, vamos a ver este ejemplo 1 que dice: establezca las relaciones correspondientes en el siguiente diagrama sagital y luego plasme la tabla y los pares ordenados. Vean que es el mismo enunciado que el primer diagrama sagital que vimos, pero la única diferencia es que ahora vamos a tener un diagrama sagital que creo que ahí se puede contemplar bien. Vamos a tener un diagrama sagital en donde la relación, que es la que está aquí arriba, es una fórmula matemática. Y obviamente tenemos un conjunto de partida, que en este caso recibe el nombre de X, y un conjunto de llegada, el cual recibe el nombre de Y. Y la relación en este caso dice que Y es igual a 2 por X menos 5. ¿Qué es lo que se tiene que hacer acá? Bueno, según lo que decía acá, la definición, se dice que para establecer los pares ordenados, se sustituyen los elementos del conjunto de partida en la relación. Entonces, eso es lo que debemos hacer ahora. Sustituir cada uno de estos elementos en la relación. Vean que estos elementos corresponden a X. Lo que quiere decir que donde esté la X voy a colocar cada uno de esos elementos para ver qué resultado me da. Entonces, debo sustituir cada uno de esos elementos en la relación y dependiendo del resultado, entonces establezco las relaciones, o plasmo las flechas que son las que me van a decir cuáles son los pares ordenados que se van a ir formando. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es empezar a sustituir. Voy a colocar acá sustituciones. Y al colocar aquí las sustituciones, entonces empiezo con el primero. Veamos que todos estos son los valores
de X, es decir, son cada uno de los elementos que pertenecen al conjunto de partida llamado X. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a tomar cada uno de esos por separado y voy a empezar a hacer las sustituciones en la relación que es esta, y igual a 2x más 5. Lo primero que yo voy a hacer es tomar x igual a 4. Es lo primero que yo voy a hacer. Tomo x igual a 4 y lo escribo aquí abajo. X, vamos a escribirlo aquí. Acá entonces coloco x igual a 4. Aquí lo que estoy diciendo es que estoy tomando el valor 4 del conjunto de partida llamado X. El valor 4 del conjunto de partida llamado X. Y lo voy a sustituir en la relación que tenemos aquí, que es y igual a 2 por x más menos 5. 2 por x menos 5. Entonces, lo siguiente que yo voy a hacer es tomar la relación. Entonces yo la escribo acá. Escribo la relación que es y igual a 2 por x menos 5. Y de ahí en adelante, lo único que me queda por hacer es sustituir la x por el valor que yo estoy tomando. En este caso, yo voy a sustituir la x por el valor 4, que es el primer valor que estoy tomando. Entonces, donde yo vea la x en la relación, que en este caso está aquí, esa x yo la voy a cambiar por el 4. Ojo, las sustituciones hay que hacerlas entre paréntesis para poder sacar las cuentas con una mayor eficiencia. Entonces, en este caso, ya tengo la relación y coloco aquí al lado igual y empiezo a sustituir. Vean que el 2 se mantiene igual, el punto de multiplicación se mantiene igual, pero aquí era donde estaba la x. En donde estaba la x, yo voy a sustituirla por el valor de 4, que es el valor que a mí me interesa calcular. Entonces yo voy a colocar acá el número 4. Luego que yo coloco el número 4, que es el número que yo había tomado, entonces lo demás lo sigo dejando igual, que sería el menos 5, que es el que viene acá. Menos 5. Luego coloco igual y empiezo a sacar mis cuentas. Vean que lo único que he hecho es que coloqué la relación y luego sustituí la x por el valor de 4, que fue el primer valor que tomé. Lo demás ya es sacar cuenta. Aquí hay una multiplicación, resuelvo esa multiplicación y me va a dar un resultado. 2 por 4 me va a dar como resultado 8. Yo coloco el 8 justamente acá. Y luego de que coloque el 8, entonces me falta colocar al lado el 5, porque este 8 es el resultado solamente del 2 por 4, pero el 5 todavía no lo he resuelto, por lo cual coloco el menos 5 después del 8. Lo único que me falta ahora es dar con este resultado, que sería 8 menos 5, pues simplemente me daría 3 positivo, porque son signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor valor absoluto. Entonces, en este caso sería 8 menos 5, nos daría como resultado 3. Arrojando entonces que el valor de y es igual a 3, por lo cual yo lo colocaría aquí de último. Y sería igual a 3.
Y cuando nos da x igual a 3, pues y igual a 3, entonces ya yo sé que cuando x es igual a 4, y va a ser igual a 3. Es decir, que este valor 4 de x va relacionado con el valor 3 de y. El valor 4 de x va relacionado con el valor 3 de y. Entonces, ya cuando hemos sacado estos cálculos, podemos darnos cuenta que el valor de 4 debe tener una flecha que lo enlaza con el valor de 3 de y. Entonces lo que voy a hacer es establecer esa primera flecha. Buscamos el 4 y de ahí sale una flecha que llega hasta el 3. Entonces buscamos este 4 que está acá y de ahí sale una flecha que llega hasta el 3. Y ahí entonces establezco mi primera relación, que es el del 4 con el 3. Aquí está el 4 de x con el 3 de y. De ese mismo modo voy a establecer todas las demás relaciones. En este caso, la segunda relación que voy a intentar establecer es la del 6. Como el 6 pertenece a x, entonces yo escribo que x es igual a 6. Lo siguiente que viene es colocar la relación, esta que está aquí arriba, justamente en esta parte de aquí abajo. Entonces me quedaría algo así como y igual a 2 por x menos 5. Esa es la relación. Lo demás es simplemente sustituir. Coloco igual y empiezo a sustituir. En este caso, cuando sustituyo, vamos a subir esto un poco. Cuando sustituyo, me vendría dando de la siguiente manera. Lo único que voy a hacer es cambiar la x por el nuevo valor que ahora tiene, que es el 6. Entonces yo coloco 2 por, y aquí se supone que estaba la x. Entonces, como aquí se suponía que estaba la x, yo lo voy a sustituir por el valor de 6, que es el que tengo en este caso para evaluar. Entonces allí, teniendo el número 6, lo único que falta es colocar el menos 5, que es el que estaba de último. Y ya de ahí entonces saco cuentas. 2 por 6 me daría como resultado el 12. Y obviamente falta el menos 5 que está de último. Ya teniendo eso, entonces a 12 le quito 5 porque son signos diferentes y signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor valor absoluto. A 12 le quito 5 y me quedarían como resultado 7. Entonces, ya teniendo eso, yo colocaría aquí igual y 12 menos 5 me daría 7. Ya teniendo eso, entonces lo que dice acá es que cuando x es igual a 6, y es igual a 7. Por lo cual escribo aquí de último que y es igual a 7. Teniendo este segundo resultado, puedo establecer la segunda relación en mi diagrama sagital. Es decir, que cuando x tiene valor de 6, y va a tener valor de 7. Entonces lo busco en mi diagrama sagital. Cuando x tiene valor 6, está relacionado con la y que tiene valor 7, según lo que nosotros hemos hecho acá en los cálculos. Por lo cual desde el 6 va a salir una flecha que va a enlazarse con el número 7 del conjunto y. Por lo cual entonces trazamos la siguiente flecha, que sería esta, que va desde el 6 de x hasta el 7 de y.
Luego de eso, lo que nos falta es establecer el último enlace, que sería cuando x es igual a menos 9. Ojo, ese menos se mantiene con el 9 hasta que se realicen todos los cálculos. Entonces voy a escribir el siguiente enlace o la siguiente cuenta acá abajo, cuando x es igual a menos 9, que es el siguiente valor que tenemos acá. Lo siguiente que voy a copiar es mi relación, que en este caso es y igual a 2 por x menos 5. Coloco igual, recuerden que esta es la relación que está justamente aquí arriba, y igual a 2 por x menos 5. Esa es la misma relación que yo estoy estableciendo en cada una de las tres resoluciones o de los tres procedimientos matemáticos que estoy realizando para poder establecer las relaciones, para poder sacar las flechas. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es colocar la relación y luego sustituir la x por el valor de menos 9. Entonces, aquí nos daría que, como vamos a sustituir, vamos a colocar el 2 tal cual como está, y aquí se sobreentiende que iba el valor de x. Como ese valor de x ya no va a ser la x como tal, sino que va a ser en este caso el menos 9, entonces yo coloco aquí en donde estaba la x, coloco el menos 9. Con todo y su signo, porque la x vale menos 9, no 9 nada más. Entonces hay que colocarlo con todo y su signo para que se entienda y se puedan realizar los cálculos correctamente. Luego de eso viene el menos 5. Y luego termino de sacar los cálculos. En este caso, pues multiplico 2 por 9, me daría 18. Pero también hay que multiplicar los signos. Se supone que, o se sobreentiende que este 2 tiene signo positivo y este 9 pues tiene signo negativo claramente visto allí. Entonces, si multiplicamos los números, me daría 2 por 9, 18, pero hay que multiplicar también los signos, más por menos. Y cuando yo multiplico más por menos, me daría negativo, es decir, más por menos da menos. Eso es regla de los signos en los enteros. Eso es la regla de los signos para la multiplicación, así que eso hay que dominarlo muy bien para poder realizar estos cálculos como debe ser. Entonces, aquí multiplicamos los números, 2 por 9 me daría 18, y multiplicamos luego los signos, el más que está sobreentendido aquí por el menos que tiene el 9. Entonces, ya que multiplico, 2 por 9 da 18 y más por menos me daría menos. Lo único que falta es colocar luego el menos 5 al lado. Ya que tengo esto, tengo menos 18 menos 5. Y me doy cuenta que aquí hay una adición de signos iguales. Vean que el 18 tiene signo menos y el 5 también tiene signo menos. Es decir que son signos iguales. Y signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Eso es algo que usted ya viene viendo desde el año pasado, cuando usted estaba viendo la matemática en los números enteros y la regla de los signos. Entonces aquí son signos iguales se suman y se coloca el mismo signo con el que se está trabajando. En este caso se está trabajando con el negativo, por lo cual al sumar 18 y 5 me daría como resultado 23. Coloco aquí el 23 porque es el resultado de la suma.
Sin embargo, dice que signos iguales se suman, ya lo sumé, pero se coloca el mismo signo con el que se está trabajando. En este caso se está trabajando con el signo negativo por tal razón. Entonces el resultado también va a ser negativo, por lo cual me daría como resultado menos 23, arrojándome entonces lo último, que sería que Y sería igual a menos 23. Y teniendo esto, que Y es igual a menos 23, entonces a partir de ahí podríamos establecer la siguiente relación en el diagrama sagital. ¿Qué quiere decir? Que el valor de X, que es menos 9, va enlazado con el valor de Y, que es menos 23. Y entonces allí ya tendríamos un resultado claramente visto. Entonces enlazamos en el diagrama sagital que tenemos aquí arriba el menos 9 con el menos 23 que estaría aquí. Ya que nosotros hemos establecido todas esas relaciones, que vimos que para establecerlas hubo que sacar estos cálculos matemáticos, entonces ya podemos pasar a crear la tabla y los pares ordenados. Esto entonces serían los siguientes. Para la tabla, vamos a colocarlo acá en este espacio que puede que sea suficiente. Colocamos aquí la tabla. Y para la tabla, recordemos que lo primero que hay que hacer es colocar los nombres, el conjunto X, el conjunto Y, y empezar a colocar los valores. Aquí en el conjunto X estaba el 4, el 6 y el menos 9. Y cada uno de esos en orden iban enlazados el 4 con el 3, por lo cual al lado del 4 coloco el 3. Y el 6 iba enlazado con el 7, por lo cual al lado del 6 coloco el 7. Y el menos 9 iba enlazado con el menos 23. Menos 23. Ya que he hecho eso, lo único que me falta es cerrar la tabla, que es lo que hasta ahora hemos estudiado. Entonces acá trazo digamos los bordes de la tabla, separo los nombres de los conjuntos y aquí ya tendría mi tabla ya plasmada. Y lo último es realizar los pares ordenados. Entonces acá coloco par ordenado. Y ya nosotros sabemos que simplemente para plasmar los pares ordenados simplemente coloco las parejas de números, el 4 con el 3, el 6 con el 7 y el menos 9 con el menos 23. Los dos encerrados en paréntesis y separados con una coma. Entonces se escribiría el primer par ordenado, sería el 4 con 3, sería algo así como 4,3 encerrado en paréntesis. Aquí tenemos el primer par ordenado. Y luego coloco el siguiente, que sería, abro paréntesis, coloco el 6,7, que sería el segundo par ordenado. Y por último, coloco el menos 9. Aquí abro paréntesis, coloco el menos 9, y coloco el menos 23. Y aquí ya tendría entonces mi siguiente par ordenado. Y allí entonces estaría culminado la petición que nos hace el enunciado.
el enunciado nos decía establezca las relaciones correspondientes en el siguiente diagrama sagital y ya lo hicimos, que son las flechas. Luego dice que plasme la tabla, aquí está la tabla, y por último los pares ordenados, que aquí están cada uno de esos pares ordenados. Pero todo eso es fácil realizarlo cuando nosotros hemos calculado de forma matemática todos los valores con los cuales se establecen las relaciones. Esa es la diferencia entre los que son entre los ejercicios que son cualitativos, que eran los que estábamos viendo anteriormente, y estos que son cuantitativos, en los cuales nosotros tenemos que realizar cálculos matemáticos para poder establecer las relaciones entre cada uno de los elementos del conjunto de partida con los elementos del conjunto de llegada. Bien, muchachos, vamos con este segundo ejemplo para culminar con este tema inicial de funciones. Vamos con este segundo ejemplo. Esta también es una función numérica, porque nos damos cuenta que la relación está establecida por una fórmula. Entonces, aquí nos dice que establezca las relaciones correspondientes en el siguiente diagrama sagital y luego plasme la tabla y los pares ordenados. Es exactamente el mismo enunciado de todas las funciones que hemos visto anteriormente. Lo que hay que hacer en este caso es establecer las relaciones, pero como esta es una función numérica, para establecer las relaciones hay que hacer sustituciones y cálculos matemáticos. Entonces, en este caso, lo que viene a continuación es realizar dichos cálculos. Como podemos ver, no podemos establecer las relaciones entre unos y otros a menos que calculemos. Entonces, lo primero que yo voy a hacer son las sustituciones, que lo voy a colocar acá abajo. Entonces aquí empezamos a hacer las sustituciones. Entonces, empezamos a realizar las sustituciones tomando el primero de x, que es x igual a 2. Cuando nosotros tomamos acá x igual a 2, entonces empezaríamos a realizar nuestras sustituciones. Primero, al realizar o al elegir el primer valor de x, lo siguiente que debo hacer entonces es colocar la relación, esta que está aquí arriba, que es y igual a menos 4, en este caso es menos 4 por x más 6. Entonces yo coloco y igual a menos 4 por x más 6. Lo siguiente que yo debo hacer es sustituir esa x. Entonces, en este caso, este valor de x que nosotros estamos viendo acá, lo debo sustituir por el valor que ya yo había tomado anteriormente, que sería x igual a 2. Entonces, aquí coloco igual, y donde vea la x, en vez de colocar x, voy a colocar el 2. Entonces me va a quedar así como menos 4 por, y aquí se suponía que estaba la x. Como vamos a sustituir, debo encerrarlo entre paréntesis, y sería entonces aquí dentro del paréntesis que se va a colocar el número 2, que es el número que estamos teniendo acá seleccionado. Entonces aquí colocamos el 2. Ya teniendo el número 2, entonces empezamos a realizar los cálculos correspondientes. En este caso nos daría menos 4 por 2. Y obviamente aquí nos falta el 6 positivo que está después de la x. Aquí entonces empiezo a realizar los cálculos. Multiplico los números, 4 por 2 me daría 8. Y luego multiplico los signos. Menos por el más sobreentendido que tiene el 2, sería menos por más, nos daría como resultado menos, es decir que nos daría menos 8. Y falta colocar el más 6 aquí al lado, que sería más 6.
Lo último que me falta es realizar la adición que tenemos allí. Recuerden que adición corresponde tanto a suma como a resta. En este caso tenemos signos diferentes. Y signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor valor absoluto. Entonces yo al restar 8 y 6 me daría como resultado un 2 y a ese 2 se le coloca el signo del mayor valor absoluto, por lo cual aquí me daría menos 2. Dejándome saber que cuando x es igual a 2, y sería igual a menos 2. Por lo cual aquí coloco y igual a menos 2 como resultado final. Ya teniendo eso, entonces empiezo a establecer la primera relación. El 2 de x se relaciona con el menos 2 de y. Entonces busco el 2 de x, que en este caso está aquí arriba, y lo relaciono con el menos 2 de y. Y aquí se establece la primera de las relaciones. 2 de x con menos 2 de y. Ya teniendo eso, entonces voy con la siguiente. La siguiente me dice que es x igual a 4. Entonces yo coloco acá en las sustituciones x igual a 4 y realizo mis cuentas necesarias. Entonces aquí coloco la relación y igual a menos 4x o menos 4 por x más 6 igual, y empiezo a sustituir. Aquí sería el menos 4 por, y aquí se sobreentiende que debería estar la x. Aquí coloco el más 6. El valor de x en este caso es el número 4, por lo cual aquí dentro del paréntesis coloco el número 4. Lo demás entonces es sacar cuentas. Aquí coloco igual, y aquí multiplico 4 por 4 me daría 16. Y multiplico los signos menos por más, sobreentendido, me daría como resultado menos. Y aquí coloco el más 6 que estaba de último. Aquí son signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor valor absoluto. Entonces 16, si resto 16 y 6, me daría como resultado 10. Y ese 10 tendría el signo del mayor valor absoluto, por lo cual sería menos 10. Teniendo ese resultado, entonces aquí al final coloco que cuando x es igual a 4, y es igual a menos 10. Entonces aquí coloco y es igual a menos 10 como resultado final de esa cuenta, a relacionar con el menos 10. Lo mismo voy a hacer con los otros dos valores que tengo, que en este caso es x igual a menos 3, que es el que estamos viendo acá, este menos 3 que está aquí arriba. Entonces, aquí, cuando x es igual a menos 3, entonces coloco mi relación que sería y igual a menos 4x más 6. Y empiezo a sustituir. Aquí sería menos 4 por, aquí iría la x, que ahora va a ser el menos 3. Coloco el signo menos y coloco el 3, que es el número. Se coloca tanto el signo como el número. Y luego coloco el más 6. Luego de eso, entonces empiezo a calcular. Multiplico los números. 4 por 3 me daría 12. Y menos por menos me daría más. Por lo cual me daría 12 positivo. Y aquí coloco el más 6. Aquí se sobreentiende que este 12 está positivo. Entonces sería 4 por 3, 12. Y menos por menos me daría más. Y también coloco el más 6. Lo demás es sumar. 12 más 6 me daría como resultado un 18 positivo. Es decir que cuando x es igual a menos 3, y es igual a 18 positivo. Entonces coloco acá
y igual a 18. Esto me ayudaría a establecer la siguiente relación. Entonces, teniendo esto, lo que yo debo realizar ahora es la siguiente relación, que sería relacionar el x menos 3 con el y 18. Entonces buscamos el x menos 3 con el y 18 y lo relacionamos. En este caso lo que hay es que hacer una flecha desde el menos 3 hasta el 18 positivo, y ahí logré establecer la siguiente relación. Falta entonces calcular el del menos 5. Entonces vamos a calcularlo. Aquí sería entonces tomando x igual a menos 5, tomo mi relación que sería y igual a menos 4 por x más 6 y sustituyo la x. Sería menos 4 por, aquí se sobreentiende que iba el valor de x, que en este caso es menos 5. Lo colocamos acá, menos 5. Luego coloco el más 6 igual, multiplico números, 4 por 5 me daría 20 y menos por menos me daría más. Ese más se sobreentiende, aquí colocamos el más 6 que me falta y luego sumo 20 con 6 me daría 26 como resultado, lo cual diría que x igual a menos 5 se relaciona con y igual a 26. Entonces sería y igual a 26 acá, y lo único que me faltaría es establecer la relación. Establecemos entonces la relación entre x igual a menos 5 con y igual a 26. Entonces eso lo buscamos en el diagrama sagital, que es el que tenemos aquí. Entonces buscamos con el menos 5. El menos 5 se va a enlazar con el 26 según los cálculos que están aquí abajo. Menos 5 con 26. Entonces realizamos el enlace, que es la flecha, y vamos desde el menos 5 directamente hasta el 26. En este caso, por casualidad, este menos 6 no tiene con quién enlazarse, por lo cual a la hora de realizar la tabla y los pares ordenados, ese menos 6 quedaría excluido del resultado final. Entonces, ya teniendo eso, lo demás es simplemente dejar claro o plasmar lo que son la tabla y los pares ordenados, que es lo demás que nos están pidiendo. Entonces acá hago una separación y escribo la tabla. Para la tabla se necesita primero plasmar los nombres de cada uno de los conjuntos, que en este caso son el conjunto X y el conjunto Y. Luego colocamos en orden todos los del conjunto X, que en este caso serían el 2, el 4, el menos 3 y el menos 5. Y al lado coloco los números con los cuales están enlazados cada uno de ellos, que en este caso el 2 estaría enlazado según el diagrama sagital. El 2 se enlaza con el menos 2, por lo cual al lado del 2 coloco el menos 2. El 4 se enlaza con el menos 10, por lo cual aquí el 4 lo enlazo con el menos 10. Luego vemos que el menos 3 se enlaza con el 18. Entonces coloco que el menos 3 se enlaza con el 18 positivo. Y por último el menos 5 se enlaza con el 26. Entonces este menos 5 se va a enlazar con el 26 positivo.
Ya que nosotros hemos completado la tabla, lo que hay es que cerrar dicha tabla. Entonces trazamos las líneas que encierran cada uno de los valores de la tabla. Acá entonces voy cerrando, separo los nombres que son la X y la Y como nombres de cada uno de los conjuntos, tanto el conjunto de partida como el conjunto de llegada, y aquí ya estaría plasmada lo que es la tabla de valores, y vemos que aquí está excluido este -6 porque este -6 no se enlazó con nadie. Por tal razón, ese no se incluye en la tabla. Y por último, nos faltaría dejar claro cuál es o cuáles son los pares ordenados. Entonces acá coloco par ordenado y voy plasmando dichos pares. El primero es 2, menos 2. Entonces yo coloco aquí 2, menos 2 como el primer par ordenado y los encierro entre paréntesis. El siguiente es 4, menos 10. Entonces yo coloco acá 4, menos 10 como el siguiente par ordenado. El otro es, en este caso, menos 3 con 18. Entonces sería menos 3 de X con el 18 de Y. Y por último, plasmo el último par ordenado que tenemos acá, que sería menos 5 con 26. Entonces aquí, entre paréntesis, coloco menos 5, 26. Ya habiendo hecho eso, entonces habría culminado con lo que me están pidiendo el enunciado, que es establecer las relaciones correspondientes en el diagrama sagital, que las hicimos gracias a todos estos cálculos que hicimos acá abajo. Y luego de eso, entonces, plasmar la tabla y los pares ordenados. Aquí entonces estaría culminado completamente el ejercicio número 2, que es de función numérica.